Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy contenta, como siempre, de tener invitados tan especiales y la verdad es que, como siempre digo, el universo, Dios trabaja para que nos encontremos y podamos llenar de información y de compasión y de amor, porque no, toda esta área de los trastornos de la conducta alimentaria que es tan necesario y que además cada vez se estudia más y cada vez podemos avanzar más y dar tratamientos como mucho más enfocados, certeros y accesibles para todo, como este espacio. Y bueno, hoy tengo el honor de tener a una invitada especialista en varios casos, pero especialmente, y ya te voy a decir de qué vamos a hablar, ella es psicóloga y se especializa en trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy vamos a hablar de ARFID. Melissa Vázquez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carla. Para mí es un honor, solo que soy nutrióloga, no soy psicóloga, pero pues bueno, creo que es una buena manera de comenzar porque siempre, siempre es bueno saber cuál es el papel, ¿no? De los profesionales en todos los trastornos alimenticios, pero en ARFID, que bueno, ya les iremos platicando más qué es, a lo mejor para algunas personas esto es nuevo, sin embargo, si lo estás atravesando, qué bueno que has encontrado este espacio, porque vamos a estar hablando un poco sobre este trastorno alimenticio que es olvidado, por desgracia, muchas veces. El tratamiento, como de todos los trastornos alimenticios, el caso ideal debería ser multidisciplinario, debería de ser en equipo. Pues podemos incluso en este episodio ir platicando cuál es el trabajo del nutriólogo, qué le correspondería a otros profesionales, como un psicólogo, como un médico. No sé qué te parezca, pero bueno, No, pues, gracias, una gracias por el disculpa. espacio. Una disculpa, qué pena y qué vergüenza, pero así estamos en vivo y no lo vamos a editar. Por alguna razón dije que era psicóloga y es nutrióloga, pero la verdad es que también algo que he aprendido es que, y he entrevistado nutriólogos y psicólogos, que la labor que hace tanto un psicólogo cuando solo hay psicólogo, pues de repente tiene que, si bien no dar consejos de nutrición, apoyar un poco en la parte de nutrición y tu parte seguramente si ves personas con TCA y eres nutrióloga, te tocará de repente escuchar historias y darles el espacio para poderse expresar emocionalmente porque pues una persona no va a consulta solo con la parte de nutrición. Contigo solo veo la comida, ¿no? Y contigo sí te cuento emociones. Llegan con todo mezclado y entonces te lo sueltan a ti y seguramente pues a lo largo del tiempo, si bien cada uno se va a dedicar a diferentes cosas, también sabemos y en la práctica y en la realidad que mucha gente llega con emociones contigo, que mucha gente te dice cosas que a lo mejor no esperaban decirte y que simplemente les diste la confianza, se sintieron cómodos contigo y exploran algunas cosas en tu lugar de trabajo. Así que, pues una disculpa, pero No, no te preocupes. es nutrióloga, ¿ok? Oye, hablando de ARFID, ¿qué onda? O sea, como bien dijiste, es algo que a lo mejor quien nos esté oyendo es así de, ¿y ahora de qué van a hablar? ¿Qué onda? Porque pues, solo se conoce bulimia, anorexia, trastorno por atracón, pero ARFID, ¿qué es eso? Sí, ARFID suena como con qué se come, suena, a veces me han dicho en consulta, como que suena como a Archie, como un nombre propio que nada que ver. ARFID son las siglas, como nos podemos imaginar, te lo voy a decir en inglés, sus siglas en inglés es Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. En español vendría siendo trastorno evitativo restrictivo, ¿no? Si lo traducimos como literalmente, sí, tenemos evitativo, restrictivo, food intake es pues en el consumo de los alimentos. ¿Cómo se manifiesta en la vida real, ¿no? Más allá de la teoría? Hay personas de todas las edades, porque luego otra cosa que malentendemos del ARFID, o en español también las siglas forman TERIA. Entonces, si personas hispanohablantes nos están escuchando, tal vez lo han visto, lo han leído como TERIA. Entonces, el TERIA o el ARFID es este trastorno evitativo restrictivo que malamente la gente, población en general, llegamos a confundir con ser picky eater o ser muy especial al comer. Acá en México, o al menos donde yo vivo, le llaman como quisquilloso, muy especial con los alimentos. Básicamente es cuando se restringe la alimentación para evitar ciertas
molestias, ¿no? Estas molestias pueden ser sensoriales, por ejemplo, tener demasiada sensibilidad y rechazo a texturas, aromas, colores de los alimentos, por ejemplo. También pudiera ser que se eviten molestias del tipo, pienso que al comer me puedo asfixiar, me puedo enfermar, puedo vomitar. O también, esto es bastante común, ¿cómo se puede decir? No tener interés por la comida, tal cual. O sea, no hay un interés, no es algo que importe. Suena tal vez para algunas personas extraño, pero sí hay mucha gente que se identifica con esto. Casi siempre el ARFID pues es una mezcla de las 3 cosas o 2 de 3, ¿no? Sí habrá personas que experimenten solo una de 3, pero por lo regular vemos 2 de 3 o las 3 en distintos momentos de la vida. Ok, entonces para resumir, puedes volver a repetir estas tres cosas como si fueran puntitos. Uno es la Claro, sensibilidad, decíamos. sí, como una hipersensibilidad a Ujú. las texturas, a los aromas, a las formas, incluso a los colores de la comida, y que muchos de ellos nos causen rechazo, asco, rechazo, repulsión, la parte sensorial, ¿no? Otro elemento vendría siendo el sentir y creer que al comer nos podemos asfixiar, podemos vomitar, nos podemos enfermar, ahogar, etcétera. Y el tercer elemento o el tercer punto es esta falta de interés por la comida, como que por la comida en general, como falta de interés, falta de importancia al acto de comer. Y entonces, al ser, o sea, está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, se encuentra ahí, pero ¿cuál es la diferencia entre este TCA con los otros TCAs? ¿O por qué se le Bueno, pues clasifica así? sí, la diferencia principal es que, bueno, si nos vamos a anorexia, bulimia, trastorno por atracón, suele haber un tema con la imagen corporal, suele las conductas querer evitar la ganancia de peso o los cambios corporales. Y en LARFID, no realmente. Sí, claro, somos seres complejos. Hay pacientes que tienen temas con su imagen corporal, pero muchas veces estas dificultades tienen más que ver con la conexión con su cuerpo, el poder sentirlo como un vehículo, parte de ellos, como una herramienta. No tanto el miedo a subir de peso, tan característico en otros trastornos de conducta alimentaria. Y, por ejemplo, ¿en qué edades suele suceder? O sea, ¿cuándo me puedo dar cuenta? Ok, nos podemos dar cuenta desde la infancia. Por eso también está como la creencia de que el ARFID es un trastorno alimenticio de niños, de infancias, pero no, lo que pasa es que nos damos cuenta muchas veces desde la infancia, pero hay personas de todas las edades con ARFID. Quizá cuando más se pide ayuda es en la infancia, porque son los cuidadores o los padres los que pues son responsables de la alimentación y pues claro, ¿no? O sea, al ver que su hijo o su hija no come lo suficiente, come muchos alimentos, pues bueno, se pide ayuda. Y qué bueno, creo que dentro de todo lo difícil de ARFID es uno de los trastornos donde se pide ayuda desde más tiempo. Por ejemplo, tengo una duda aquí. Y tenemos, entiendo que si hay un niño que empieza con estas conductas que de repente no quiere comer o que empieza a tener un miedo intenso o que prefiere solo ciertos alimentos en lugar de otros, entiendo que se puede buscar ayuda, pero esto se puede desarrollar tardíamente, es decir, yo comía súper bien en la infancia y luego en la adultez desarrollarse. Sí, sí, en la adolescencia o en la adultez. Sí, porque, bueno, hay un componente fundamental en este y en todos los trastornos alimenticios, pero bueno, es el tema psicológico, ¿no? ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Cómo está nuestra salud emocional? El ARFID, como otros trastornos, tiene mucha relación con el trauma. Entonces, si durante la adolescencia, durante la adultez, se vive una experiencia traumática,
una de las consecuencias puede ser en la alimentación, en la conducta alimentaria. Sí, el ARFID puede desarrollarse, como dices, más adelante en la vida, no que desde chiquitos lo Te lo tengamos. pregunto porque a lo mejor mucha gente que nos escucha dice, bueno, a mí me pasa ahora, pero de chiquito no. Entonces a lo mejor no es lo mismo y es importante que aclaremos que puede suceder en cualquier etapa de la vida. Realmente cuando hay sensibilidades son desde muy pequeños, cierto, pero esta parte que dices me encantó, que está muy relacionado con el trauma, o sea, que tiene que haber un disparador que lo puede disparar durante cualquier etapa de tu vida y que no por ser ya adulto digas, no, yo nunca lo voy a tener, ¿no? O sea, si está en ti, es posible que lo desarrolles. Claro, porque en el trauma vemos efectos diversos, pero dos que son muy llamativos es la falta de seguridad. Uno deja de sentirse a salvo en su propio cuerpo por la ansiedad que empieza a sentir, por los ataques de pánico que empieza a tener, ¿no? También puede desarrollar desconexión del cuerpo, una falta de interocepción, una falta de conciencia corporal, y ambas situaciones suelen presentarse dentro del combo que es ARFID. Claro. Ok, esto es súper interesante porque a mí me pasa, y digo, lo hablábamos antes de este episodio, ¿no? O sea, yo trato con personas que tienen un TCA, pero en realidad no tengo toda la especialidad para tratar ARFID. Y eso es algo importante de decirlos. ¿Por qué? Porque el despegar la parte de la imagen corporal es bien importante, porque si nosotros tratamos ARFID con imagen corporal, la persona que lo está sufriendo no se va a sentir entendida ni identificada. Y además cuesta mucho trabajo, tanto en la comunidad como en los profesionales, entender y separar la imagen corporal de un trastorno, ¿no? O sea, la mayoría de los programas que hay alrededor es, trabajamos psicología, nutrición, pero también la imagen corporal, porque la imagen corporal es como un cable a tierra y para poder recuperarte. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo te recuperas de ARFID si no está esta otra parte? Sí, sí, qué bueno que lo mencionas porque ahí está parte de qué nos puede ayudar a que el paciente se apegue a su tratamiento, a su acompañamiento y que pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Algo que a mí me gusta mencionar a las personas con ARFID o a sus familias es que los objetivos de recuperación o de tratamiento son muy autónomos. O sea, ellos pueden, digo, en todos, ¿no? Pero en este caso, ellos pueden elegir cómo quieres mejorar tu calidad de vida. Claro que hay una base, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, es el que voy a hablar en este momento. Claro que cuando una persona come alimentos muy limitados, ¿no? Y restringe muchos otros alimentos, o come una vez al día, o muy pocas veces en el día, no una cantidad pequeña, pues es una restricción, ¿no? Una restricción como en cualquier otro TCA. Y esto clínicamente nos puede llevar a deficiencias nutricionales y las consecuencias que trae las deficiencias nutricionales, complicaciones de salud. Entonces, claro, objetivos del tratamiento podrían ir armonizando esto, ¿no? O sea, que corregir las deficiencias nutricionales y las condiciones asociadas. Sí, sí hay como que sus puntos, pero más allá de eso, hablando de la conducta alimentaria como tal, buscamos que la persona tenga una mejor calidad de vida, porque dependiendo la edad del paciente, van a ser las complicaciones que tiene. Y aquí a lo mejor me estoy desviando, pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que yo he acompañado con ARFID han sido adolescentes Okay. o adultos jóvenes. A pesar de que desde la infancia se presenta, a pesar de que la gente pide ayuda en la infancia, a mí me ha tocado más que nada adolescentes o adultos jóvenes. Y uno de los principales objetivos que ellos ponen al tratamiento es dejar de pelearse con su familia, porque salir a comer es dificilísimo, es un reto, la mamá ya no sabe qué cocinar, qué preparar. Y esto también lo vemos en otros trastornos de alimentación, pero casi siempre en los otros trastornos vamos a pensar en una anorexia
hay como que otras preocupaciones quizá más fuertes antes que el quiero dejar de pelearme Claro, con mi familia, ¿no? Pero en el ARFID me ha tocado que eso es una constante. Entonces, al preguntar cuál sería un primer objetivo para ti en tu tratamiento, muchas veces es dejar de tener estas peleas, estas discusiones todo el tiempo, ¿no? O sea, poder adaptarme más o que mi familia también se adapte y llegar a un punto medio. Y esto claro, mejora la calidad de vida, claro está, del adolescente, del joven. claro, Entonces, así como este, podemos determinar objetivos muy de la mano del paciente. Quizá en un mundo ideal, un objetivo del tratamiento sería ampliar la claro, variedad de alimentos y que coma de todo. Pudiera ser que, bueno, antes de eso, o tal vez sin llegar a comer absolutamente de todo, poder comer suficiente en el día, poder comer varias veces en el día, que no me harte uno de mis alimentos que era seguro, porque también pasa, ¿no? claro. Este alimento seguro, pero ya en 2 semanas ya me hartó, ya también me da asco y nos quedamos con menos opciones. Em, no sé por qué me desvié, pero No, es que sabes que está súper bueno estos ejemplos que estás dando, porque por un lado pienso en este mismo ejemplo que diste del restaurante, ¿no? O sea, por un lado, la persona con ARFID, que es evitativo y es restrictivo, está muy más ligado como a esta necesidad de que la gente entienda un poco por qué no puede, pero no está ligado a no querer. No que yo siento, claro, y a ver si lo estoy entendiendo, yo siento que las personas que tienen AFI quisieran comer. O sea, no es que simplemente digan no quiero, sino es no puedo, o sea, tengo esta aversión a este alimento. O sea, quisiera, o sea, superar esta aversión, tal cual, o poder como quiera acceder a más alimentación, poder salir a comer a un restaurante. Una persona con anorexia, con bulimia, si estamos hablando en las primeras partes, evitaría esta comunidad, ujú, ¿no? O sea, no quiero ir a comer o quiero ocultarme de comer o ya no quiero que me vean comer un poco o también cómo ocultar que estoy haciendo conductas. Como que desde ahí es algo distinto y algo que te quiero preguntar, porque hablabas de las cosas que pasan, ¿no? Y en toda restricción, biológicamente, pues suceden cosas, ¿no? Hay consecuencias. Y hemos hablado que, por ejemplo, en la anorexia, en la bulimia, en todas las partes restrictivas, está toda esta parte del sistema de hambruna, de cómo nos comportamos, de cómo el cerebro se une a esta restricción. ¿Qué pasa en el ARFIL? ¿También sucede así? O sea, de repente entran también en este estado de hambruna donde necesitan moverse o ellos no entran en esta etapa. okey. Está muy interesante tu pregunta y me encanta que la traigas a tema, porque creo que es una de las principales dificultades de personas con ARFID cuando llegan a cierto punto, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo desde que viven con esta situación. Sí, claro, la restricción alimentaria tiene consecuencias similares en todas las personas. Aquí creo que ya sabemos que en todos los tamaños de cuerpo también podemos tener los efectos de la restricción, aunque no tengamos un, entre comillas, bajo peso, muy bajo peso. Y las personas con ARFID, esto también es importante mencionarlo, también tienen diversidad corporal, ¿no? A pesar de que se come poco, a pesar de que muchas veces se restringe la alimentación en general, además de evitar ciertos alimentos. Entonces, bueno, podemos ver efectos de la restricción como en otros TCAs. Y sí, luego llega un punto paradójico en donde hay una tendencia a atracones o compulsión alimentaria. Y digo que es paradójico porque es un trastorno evitativo restrictivo en donde hay rechazo a texturas, olores, formas, colores. Hay falta de interés en la alimentación, hay falta de disfrute en la alimentación o puede haber un miedo a enfermar, a asfixiarte, a vomitar. Y fíjate cómo todo esto es paradójico con el tener un atracón, Claro, ¿sí? Pero sí llega a suceder que la restricción prolongada les lleve a tener compulsión alimentaria. ¿Qué se consume en estos episodios?
pueden ser sus alimentos seguros o a veces incluso nos salimos de ellos y nada más en los atracones se consumen otros alimentos. Ok. Entonces, aquí ya vamos ampliando la experiencia de una persona con ARFID, ¿no? No a todos les pasa el tener atracones, pero bueno, usualmente un trastorno de conducta alimentaria viene con ansiedad o quizá la persona también tiene depresión o tiene trastorno límite de la personalidad o tenemos otras afecciones de salud mental que nos vuelven más vulnerables a atracones. También, por ejemplo, depende la edad y el país de origen y muchas otras cosas más, pero, por ejemplo, la, la restricción de ciertos nutrientes, de ciertos alimentos. Por ejemplo, las carnes, ya sea pollo, res, pescado, ¿verdad? En una persona con ARFID suelen ser los alimentos o de los alimentos más difíciles. O sea, causan rechazo, no se antojan, causan repulsión. Entonces, esto nos puede llevar, el huevo igual, ¿no? Entonces, nos puede llevar, como te imaginarás, no consumir suficiente proteína. Claro. Entonces, por ejemplo, no consumir suficiente proteína nos vuelve más vulnerables a, te voy a poner, una resistencia a la insulina. Entonces, pudiera ser que la persona desarrolle resistencia a la insulina y la insulina elevada nos vuelve más vulnerable a atracón porque no está ingresando la energía a las células. Entonces se necesita más energía y se vuelve como un círculo. Wow, y es que, híjole, comentas muchísimas cosas súper importantes que además, o sea, nos hacen conciencia a todos los que estamos escuchando en el sentido de sí, la restricción es lo mismo en todos los cuerpos, o sea, no importa de dónde venga, hay consecuencias y hay consecuencias graves y por eso hay que tratarlas y hay que tratarlas con profesionales adecuados. O sea, por ejemplo, pienso en estas personas que han desarrollado ARFID. ¿Qué tanto están preparados sobre, bueno, en este caso México que tú estás, pero hablando de Latinoamérica, qué tanto están preparados nuestros profesionales para poder diagnosticar estos trastornos? Y pues mira, yo no quiero generalizar, Tú, Jane. pero yo diría que estamos como continente muy poco preparados a identificar, para diagnosticar y no se diga para acompañar y para tratar. La historia que se repite y se repite es, por ejemplo, yo tengo en mi formato de historia clínica, cuando voy recibiendo a una nueva paciente, una pregunta que es, ¿tienes o sospechas de tener un trastorno alimenticio? Muchas veces, obvio, contestan que sí, ¿no? Pero en las notas y luego en consulta platicando, sí me dicen como que, pues ya me han revisado, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, médico, y me dicen que no. Claro, porque el ARFID nadie lo conoce, no Claro. saben que también es un trastorno alimenticio, no saben que no tiene mucho que ver con miedo a engordar y estas otras preocupaciones. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de, pues no tenemos mucha fuerza para, o sea, como país, ¿no? Claro. Continente incluso, para ni siquiera identificarlo. Claro, y es importante decirlo porque, digo, antes yo me acuerdo, a mí no me lo daban, pero a mi mamá y hasta se ponían los comerciales, ¿no? Si tu hijo no come bien, dale todos estos suplementos que coma bien, ¿no? Pero a lo mejor ese hijo que no come bien resultó que tenía tal vez un trastorno de la conducta alimentaria, que no era nada más que no quisiera comer, o sea, por no querer comer, sino porque pues había algo que emocionalmente y psíquicamente no le permitía hacerlo y llegan a una adultez donde simplemente se adaptan y terminan comiendo 5 o 6 alimentos toda su vida sin obtener los nutrientes y bueno, con todas las complicaciones que eso implica a nivel psicológico y a nivel físico. Y resulta que podían haber obtenido un tratamiento mucho más certero a lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cómo poder saber y cómo identificar? O sea, estos, que lo voy a poner entre comillas quien esté oyendo, y una, o sea, ¿cómo yo como mamá, como papá puedo decir, híjole, creo que mi hijo tiene un trastorno o creo que solo es una etapa? Ok. ¿Acuerdas que hablábamos antes de grabar de este como cuestionario que podemos poner para la persona que lo quiera, que lo
te lo pueda descargar. Bueno, si lo tengo, te lo comparto en un rato. Sí, sí, lo Pero ponemos. bueno, contestando la pregunta, y si no, ahí va a estar en el cuestionario. Sí, sí. Bueno, solo para que quienes nos escuchan sepan que lo pueden tener. Una manera clave de saber que hay algo extraño, ¿no? Que pudiera ser un foco amarillo o pudiera ser un foco rojo, pero no es un foco verde, entonces sí debería alertarnos. Es si nuestro hijo, nuestro niño, nuestro adolescente tiene una lista de alimentos que no come mucho más grande que los que sí come, porque todos podemos tener preferencias. Puede haber alimentos que no nos gusten y podemos incluso tener una lista de alimentos que no nos gustan. Pero si esa lista es más grande, mucho más grande que los alimentos que sí podemos consumir, eso ya es un foco amarillo. Algo puede estar pasando y podríamos sospechar de ARFID. Si notamos, ya sea en nosotros mismos o en niños, adolescentes, que hay asco, que hay náuseas a la hora de comer, también, ¿no? O sea, ya descartando que haya una infección estomacal, descartando que Claro. haya otras afecciones, si no hay nada más y recurrentemente vemos que hay asco, que hay náusea, podríamos sospechar de un trastorno evitativo restrictivo. La manera, yo creo, más común en la que nos damos cuenta es esto de ser picky eater. Ya, claro, porque nos trabamos un poco. Okey. ¿Ya me escuchas? Sí, 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 yo te Perfecto, escucho es bien. como que te me trabaste un poquito y por eso me quedé callada. Okey, entonces es importante, amén de que pongamos el cuestionario que estamos diciendo, tomar en cuenta estas cosas que nos estás diciendo al observar. Es una parte importante como papás o a ti mismo, ¿no? Es observar cómo estás refiriéndote y algo importante, sobre todo si eres un adulto, que esta restricción o esta pequeña lista de alimentos que sean permitidos no esté originado por un miedo directo al cuerpo, ¿no? O sea, que no esté relacionado con, no, es que sabes que yo solo, típico, ¿no? Yo estoy en esta dieta que solo como súper Ujú. limpio, entonces, no como todo esto y solo son 10 alimentos, pero porque estoy en otro tipo de dieta. O sea, no estamos hablando de esto, estamos hablando que desde tu interior no puedas integrarlos a tu dieta por todas las por todo lo que ya dijimos, ¿no? O sea, estos 3 factores importantes. Sí, y fíjate qué bueno que mencionas eso, porque creo que un diferenciador, tal vez no tanto para quien lo está viviendo, ¿no? Porque creo yo que quien nos esté escuchando y que lo está viviendo, pues ya se identificó con estos 3 puntos. Pero quizás si yo soy un profesional de la salud, o yo soy mamá, o hermana, o cuidadora, o coach, o acompañante de procesos, una diferencia que ahorita me acaba de llegar con lo que decías es la culpa. O sea, en otros trastornos alimenticios suele haber mucha culpa. Claro. Y en ARFID no, o sea, no necesariamente hay culpa por comer algún alimento. Sí puede haber miedo a los alimentos, pero como bien mencionas, no es un miedo a que me engorde. Es un miedo a enfermarme, es un miedo a asfixiarme, a ahogarme, a vomitar al consumir este alimento. Oye, 2 preguntas. ¿Qué comorbilidades existen con ARFID? Que supongo que hay muchas, pero ¿cuáles son las más comunes? Ok. Bueno, aquí también depende un poquito o influye, mejor dicho, la etapa de la vida de la que hablemos, pero principalmente pues van a haber deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales o de macronutrientes, como pueden ser carbohidratos, grasa, proteína. Vámonos con los micronutrientes, ¿no? Si tenemos por ahí dificultades con minerales, con vitaminas, pues podemos imaginarnos anemia, un ejemplo, es bastante común en infancias, adolescencias, adultos jóvenes, como el tema de la anemia. Por ejemplo, si hablamos de deficiencias de macronutrientes, puede haber, ¿cómo te lo puedo explicar? Como problemas o desbalances hormonales por la baja ingesta de grasa
Pueden haber desequilibrios metabólicos, pueden haber desequilibrios en los niveles de glucosa, muchas veces para abajo, o sea, tener hipoglucemias porque se consume muy poca energía, muy poca comida, o se restringe muchos alimentos que nos pudieran ayudar en ese aspecto. No los estoy mencionando como que por nivel de importancia, solo que me voy como acordando. También algo bastante común son los problemas gastrointestinales, desde gastritis porque paso muchas horas sin comer o la cantidad de alimentos que consumen muy poca, entonces gastritis, puede haber estreñimiento, pueden haber molestias como inflamación, pueden haber también desequilibrios en el colesterol, no porque la persona esté comiendo mucha grasa, y esto también es algo que vemos, por ejemplo, en anorexia. Claro, me encanta que lo digas. Sí, sino que la baja ingesta alimentaria nos eleva el colesterol también. Sí podemos ver como estos desequilibrios usualmente son deficiencias nutricionales porque se evita y se restringe la comida, pero cuando la deficiencia es más allá del resultado del laboratorio, o sea, porque a veces nos damos cuenta por los laboratorios, pero si eso avanza y si eso escala, pues sí puede haber anemia, puede haber hipoglucemias, puede haber un lento o bajo desarrollo, o sea, en el crecimiento. Si estamos hablando de infancias, de adolescencias, puede haber amenorrea hipotalámica. Si estamos ya hablando de gente adulta, infertilidad, osteoporosis. Si se combina el ARFID con episodios de atracones, pudiéramos llegar a tener dislipidemia, resistencia a la insulina. Entonces, un Claro. poco así. ¿Qué tanto, por ejemplo, me pone a pensar, perdón que te interrumpa, en esto que estás diciendo? Porque dentro de las neurodivergencias también hay hipersensibilidades. ¿Cómo saber que no ya tiene una neurodivergencia y encuentro que hay esta hipersensibilidad a los alimentos? ¿Se podría también entonces decir que pueden ir ligados o hay diferencias entre estos diagnósticos? No lo sé. Pues ahorita que dices pueden ir ligados, sí, y muchas veces van ligados. Okay. Te mentiría si te digo que es una causalidad, o sea, una neurodivergencia causa ARFID o que ARFID causa una neurodivergencia. No es así, pero sí es bastante común que personas neurodivergentes o tengan ARFID o sean más propensas a tener ARFID. Sí, totalmente. Y muchas veces, pues viene en conjunto, la verdad. O sea, ya explorando, conociendo al paciente, su historia clínica, cómo vive el resto de su vida más allá de la comida. Sí, suele haber neurodivergencia en las personas que tienen ARFID. No todas las personas con neurodivergencia van a tener ARFID, pero sí muchísimas personas con ARFID son neurodivergentes. No pienso que sea una causalidad, pero sí están relacionados. Y te lo pregunto ahorita que estás diciendo todas las consecuencias eh, de nutrición. Te lo pregunto también porque con todo lo que ya se está estudiando de neurodivergencias y la relación que tiene con los trastornos de la conducta alimentaria, es importante decirlo en este sentido de que, bueno, a lo mejor yo estoy notando desde mi neurodivergencia que pues puedo ser que junto con este diagnóstico a lo mejor necesite tener este otro diagnóstico de ARFID porque necesitamos un tratamiento distinto. O sea, a lo que quiero ir es, posiblemente estás en tu tratamiento de tu neurodivergencia, pero si estás notando que también coincide con esta parte, es importante que se lo comuniques a la persona que estás en relación o que te está atendiendo para que también te puedan dar un seguimiento en este otro trastorno, porque si no, pues vas a tener todas estas complicaciones que tú acabas de nombrarnos, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate que ya ves que hablábamos que los objetivos del tratamiento o del acompañamiento de ARFID son muy individuales, ¿no? O sea, la persona, bueno, al menos así me gusta manejarlo, puede elegir hasta dónde quiere llegar, ¿no? O sea, si quiere ampliar muchísimo su variedad de alimentos o quiere facilitarse la vida simplemente, quiere poder despreocuparse un poco de todo el problema que le causa comer, quisiera disfrutar más su comida porque a lo mejor hay cero disfrute, cero interés, quiere dejar de sentir que se va a ahogar. O sea, es que son muchas ramas y todo se resume a mejorar su calidad de vida.
Entonces, con las neurodivergencias y ARFID, vamos a sumarlo, creo que para quienes nos escuchan es importante que no caigamos en el error de, así como con las neurodivergencias en general, ¿no? O sea, no caer en el error de hacer que la persona funcione para sistemas y modos de vivir que nada que ver, o sea, que no, o sea, ¿por qué vas a imponer que funcione? Podría ser violento, etcétera. Entonces, lo mismo con la alimentación, darles esta oportunidad de que, bueno, para ti, ¿qué mejoraría tu calidad de vida? Sí, claro, clínicamente hay que ocuparnos de las deficiencias, de lo que esté pasando clínicamente, pero más allá de eso, ¿qué mejora para ti tu calidad de vida? Y tú elige, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, porque tal vez, vamos a hablar de adolescentes, la mamá quiere que coma de todo. Que si se van a China de vacaciones, pueda comer allá lo que es Rata. tradicional. Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a correr si no hemos caminado? Entonces, para ti, persona con ARFID, ¿qué mejoraría tu calidad de vida? Y se te puede acompañar a eso. Con mayor razón, claro, si hay una neurodivergencia, no se trata de imponer como un tratamiento de que tienes que funcionar así, tienes que ser igual que los demás, comer igual que los Claro. demás, pero sí algo que promueva un buen estado nutricional y que a ti te facilite la vida, porque vamos a comer toda la vida. Claro. A ver, aquí me estás así como una revolución está sucediendo en mi cabeza, porque claro, o sea, con un ARFID, al no estar este componente de los otros trastornos de la conducta alimentaria, pues sí puede haber una autonomía, aunque un acompañamiento en decidir estos objetivos. Porque yo pienso, si yo le pregunto a una persona que tiene bulimia o anorexia, incluso trastorno por atracón, pues como no están tan conectados con sus señales de hambre, de saciedad y está constantemente el factor cuerpo, el factor social, el factor de la imagen corporal, el factor del valor ahí metido, muchos me dirían, no, pues quiero comer menos, algunos, ¿no? O quiero ser más saludable. Entonces, eso no sería una señal para mí realmente como tratamiento que quisiéramos alcanzar. Pero aquí en el ARFID sí lo es. O sea, no es imponer, porque bueno, tampoco en los otros TCAs puedes imponer, pero es como mucho más certero. Tal vez podría decirse que el paciente puede decir, ¿sabes qué? Si yo como 5, siento que voy a estar avanzando, 5 alimentos más, ¿no? O si yo puedo sentarme a una mesa con todos es mi familia y agarrar de un plato, ya voy a sentir. Entonces, como que esta parte para mí ahorita escucharla es revolucionaria. Sí, 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 de hecho, sí son distintas, pero bueno, también creo que aquí me ha faltado comentar que como en todos los trastornos alimenticios, el TCA viene en combo con otras afecciones de la salud mental. Entonces, sí también puede ser, también dependiendo en qué etapa de su proceso esté el paciente, pero sí puede ser que el paciente con ARFID, a ti que te gustaría y que te diga, quiero comer por sonda, o sea, ¿sabes? Claro. O sea, de plano quiero que me pongan una sonda y yo olvidarme de comer. Entonces, pasa y claro, entonces también puede ser que en casos de ARFID necesite el paciente guía, claro, guía, apoyo, acompañamiento, como en los otros TCAs, para reconectar genuinamente con su cuerpo, con la sabiduría interior, con la sabiduría de su cuerpo, como que irle facilitando herramientas para que pueda conectar con esa voz de autocuidado, porque tal vez por el trastorno en sí, por el trastorno alimenticio en sí, lo que más se le antojaría es que me pongan una sonda y yo Claro, olvidarme de comer. claro, Entonces, cuando uno acompaña, bueno, no uno escucha, acompaña, es como, ok, eso se siente respetuoso para ti y muchas veces te van a decir que sí, porque para ellos es un sufrimiento tratar de comer. Entonces, ¿qué hacemos cuando como profesionales de la salud o como familia, cuidadores, nos damos cuenta de eso? Bueno, puede ser ayudarle a cultivar
esta voz de respeto corporal y de autocuidado genuino que se suele lograr cuando se siente a salvo en el cuerpo, cuando la ansiedad no controla el día. Entonces, por eso la importancia del trabajo en equipo con el profesional de psicología, de psiquiatría, con algún coach, con alguien, incluso la familia, la red de apoyo, porque pudiera ser que esa desconexión con el cuerpo y como esa resistencia a conectar con él y a verlo como un vehículo, y es que a lo mejor sí vas a atravesar ansiedad en tu proceso de recuperación, pues hay que atravesarla para poder mejorar tu calidad de vida al fin y al cabo, ¿no? Entonces, Claro, la resistencia es distinta, a lo mejor en otro trastorno de alimentación, y miedo viene a subir de peso. Inicialmente, no sabemos qué es la punta del iceberg. Acá no va a ser miedo a subir de peso, pero sí puede haber resistencia a atravesar ansiedad, porque claro. claro que va a traer ansiedad el exponerte a nuevos alimentos, nuevas texturas. Sí, el paciente tiene autonomía, pero autonomía para lograr ciertos objetivos, Claro. ¿no? Y el hecho de fijarlos trae por default cierta conexión con sus cuerpos, querer cuidar su salud. Claro. Digo, esto es muy general y obviamente no queremos como decir que todo es así, pero si pudieras resumir, ¿cuáles son los retos más grandes del tratamiento de ARFID? ¿Cuáles serían? Ok, los tratamientos más grandes. Los retos, Voy a sí. hablar, así los retos. Voy a hablar de la parte nutricional. Ujú. Debe haber más retos con la parte psicológica y demás, pero los retos más grandes podrían ser que la persona se sienta segura al comer, porque la seguridad se pierde cuando hay mucho sufrimiento, hay mucha incomodidad en la acción. Entonces, el acto de comer o no se le ve la importancia, no se le ve el disfrute, no se le ve el interés, o es demasiado incómodo, es muy molesto a nivel sensorial o a nivel me da miedo asfixiarme, vomitar, ahogarme. Entonces, trae muchísima molestia. El reto más grande es que la persona se sienta a salvo, con más alimentos de los que ya se siente en este momento. Entonces, como que el gran objetivo sería sentirte a salvo, sentir que el alimento no es algo que está en constante riesgo y peligro, sino lograr que la persona pueda sentarse en algún momento y sentirse que come como cualquier persona normal. Ese sería como el gran reto. No sé si como otra persona, pero mencionaba como el sentirse salvo, sentir seguridad, para que dentro de su propio concepto, ¿no? Porque hablábamos de esta autonomía al determinar hasta dónde, hasta qué punto, etcétera, ¿no? Pero se entiende que disminuye la restricción, se entiende que se disminuye la evitación a alimentos. Entonces, la persona puede tener un patrón de alimentación más normal. Esto quiere decir que cubra sus necesidades de energía, de nutrientes, y que sea placentero en medida de lo posible, o al menos que no lo ponga a Claro. sufrir cada vez que come, ¿no? Entonces, para llegar a eso es donde yo creo que está el reto de que se sienta a salvo en ese proceso. No todas las personas con ARFID experimentan este miedo a enfermarse, a asfixiarse, a vomitar. La gran mayoría experimenta el rechazo a las texturas, a los aromas, a las combinaciones de alimentos que suelen ser normales, suelen ser comunes, tradicionales en el mundo en el que vivimos. Entonces, que el acto de comer deje de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero que el acto de comer deje de, Estresar, ajá, sí, de ya, de estresar. crear alguna reacción emocional más fuerte que el propio acto de comer, ¿no? O sea, que los distraiga de, pues, de esta parte de nutrición, o sea, que al final es lo que se busca y de esta conexión emocional. Tengo 2 preguntas antes de que se me vaya. ¿Cuál? Esta pregunta la traigo desde hace rato. ¿Se puede convertir el ARFID en otro TCA? O sea, ¿puedo pasar de ARFID a anorexia
¿puedo pasar de ARFID a bulimia o a trastorno por atracón? Sí, sí, no diría que es un no rotundo. Es más común que entre estos otros 3, hablando de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, quizá es más común Sí, que vayas rotando. sí que se transforme dentro de ellos, pero no es excluyente a que el ARFID se pueda o transformar o venir al mismo tiempo que otro trastorno de alimentación, porque comparten muchas cosas, ¿no? Comparten la hipervigilancia a los alimentos, comparten la desconexión con las señales genuinas de hambre, de necesidad alimentaria, comparten la ansiedad, el estrés alrededor de la comida. En muchos casos se comparte la restricción y sus efectos. Se suele compartir que la persona también tiene ansiedad o a lo mejor problemas con su autoestima o tal vez tiene depresión. Entonces, todo esto nos pone en riesgo de los otros trastornos alimenticios. Entonces, sí puede ser que como que se transicione de ARFID a otro o que vengan juntos, ¿no? O sea, que notemos conductas de uno de los de acá y también de ARFID. Ok, esto es importante porque pues, se oyen muchos mitos allá afuera, ¿no? O sea, bueno, si los oyes, yo me voy a sentir de brincos para arriba porque quien haya oído ARFID es que significa que está investigando, pero hay mitos sobre ARFID y hay muchos mitos que, por ejemplo, que yo he oído entre profesionales. Primero tuvo ARFID y luego tuvo anorexia, ¿no? Entonces, es como, porque ya creció, se empezó con ARFID de niña y luego se volvió adolescente y con toda la parte social, pues se transformó en anorexia, ¿no? Entonces ya no tiene ARFID, ahora tiene anorexia, pero ahorita que tú lo dices, puede seguir teniendo ARFID, o sea, porque a lo mejor sigue esta sensibilidad que se unió con anorexia y a lo mejor son los dos. Sí, sí, me recuerdas mucho a cuando hablamos de anorexia y de ortorexia, ¿no? Que es Ajá. esta obsesión por comer saludable. Y, o sea, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Hasta dónde separamos uno de Sí, otro? Pero sí, fíjate que en este mito que comentas, que no necesariamente es así, ni mucho menos, pero puede tener algo de cierto. Quizá la persona, desde pequeña, tiene ARFID. Y sí es verdad que un trastorno de conducta alimentaria, como es la anorexia, tiene distintos factores de riesgo y uno de ellos son los sociales, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo sociales están los ideales de belleza, está el ideal de delgadez, está la violencia estética, etcétera, ¿no? Sí puede ser que si a la persona le empieza a afectar o empieza a ponerse en riesgo de esto, como ya tiene muchos otros factores de otros ámbitos que se desarrollen anorexia nerviosa, sí puede ser. Necesariamente que de chiquito era ARFID y adolescencia evolucionó a anorexia, ¿no? Pues puede ser que ya en la vida adulta, ¿no? claro. Claro, digo, estos mitos. ¿Qué otros mitos, antes de terminar, tú has oído, nada más para aclararle a nuestra gente? No, no es 100% así. Bueno, pues el principal, o al menos acá donde vivo, que es chiflazón, que es un berrinche, y que se le va a pasar. O sea, Ok. se le va a pasar cuándo. O sea, si no se trata, si no se Claro, explora, si no se trata, ¿cómo se le va a pasar? claro. ¿No? Puede incluso aumentar la molestia con la comida. Otro que a mí me duele mucho y que no nada más es del ARFID, es en general, es el que sea para llamar la atención. Ajá, O sí, sea, que lo hace para llamar la atención, para molestar. A mí esto se me hace violento. Porque claro que no, o sea, ¿cómo una persona va a fingir tanta molestia, claro, tanto claro, dolor? claro. Entonces, esos serían como los mitos más sonados para mí. Digo, se fue la hora rapidísimo, casi. Me gustaría, como última pregunta, y amén que quieras, obviamente tú, a decir algunas otras cosas, ¿cómo podemos crear conciencia sobre este trastorno? Bueno, creo que el crear conciencia, no sé si la respuesta vaya a apuntar directamente, pero lo primero que me vino fue siempre ser respetuosos, ¿no? O sea, porque a veces no entendemos. Puede ser que como profesional de la salud no entendamos este trastorno. Puede ser, y esto es muy común,
madres de familia o a lo mejor las que ahorita son abuelas, ¿no? O sea, esa generación de personas que fueron criadas en otras épocas, que no lo entiendan, ¿no? Y que es como, bueno, a lo mejor aquí ya me estoy proyectando, pero lo he escuchado en consulta, lo he escuchado en mis círculos cercanos, como el, ay, un pellizco y a ver si no come. Ajá. O déjalo que tenga hambre, de verdad, a ver si no come. O sea, entonces el crear conciencia sería como el aceptar que hay cuestiones que no entendemos y siempre mostrar respeto a la persona que está viviendo eso. Porque desde el respeto nos podemos informar, desde el respeto podemos pedir ayuda, desde el respeto, y esto es más importante, podemos escuchar la vivencia de las personas con ARFID o con cualquier otro trastorno de alimentación. Crear conciencia creo que empezaría desde aceptar que no sabemos todo, respetar la experiencia de las personas y escuchar a las personas que se identifiquen o que los demás las tachen de eaters, escucharlas. Creo que eso nos ayudaría mucho a tener mayor conciencia del arte. O sea, Claro. ¿qué pasa realmente en la vida de las personas que son muy picky para comer? ¿Por qué son muy picky? ¿Desde cuándo? Y a lo mejor nos damos cuenta que se trata de un trastorno evitativo restrictivo. Creo que, digo, se oye muy sencillo, ¿verdad? Esta parte de respetar, pero implica mucha conciencia de todos nosotros desde ni siquiera opinar, porque si yo estoy viendo que no come y ni siquiera estoy en la familia, me guardo mi opinión, ¿no? O sea, no comento, no digo, porque yo no sé lo que esté pasando, por supuesto, menos de los cuerpos y por supuesto menos de otras personas que no viven en mi núcleo social. Me parece algo importantísimo, o sea, respetar las formas de los otros y en este caso, bueno, los papás, si hay sospechas o si notas algo, bueno, pues dejarnos también es un trabajo grande, o sea, como esta parte de que dices, a lo mejor le pregunto a mi mamá y mi mamá me da estos consejos, pero muchas veces es esta parte intuitiva de decir, híjole, o sea, a lo mejor ya le metí 10 pellizcos y sigue haciendo lo mismo. Hay algo que no está pasando. A lo mejor necesito consultar a un médico. Y si voy al médico y me dice, no, pues nada más así es, está, no tiene nada, pero sigue igual, tal vez necesite ir a investigar más. Entonces, creo que es un consejo súper buenísimo respetar. Y además, creo que sobre el respeto yo agregaría esta parte de vamos a informarnos, o sea, si no está sucediendo o yo siento que no es normal, mejor ir a informarte. Hay tanta información allá afuera que yo siempre digo, si sospechas, infórmate, busca ayuda. Es mejor que te digan, no la necesitas, gracias por venir, Ujú. a que te digan, sí, fíjate que si hay algo, mejor vamos a tratarlo ahora, porque pues imagínate vivir con esta estrés toda la vida, o sea, de esta calidad de vida, los alimentos que lo vamos a tener que comer toda la vida. Ujú. Entonces, es muy duro, es muy fuerte. Sí, sí, como dices, es fuerte, es duro. O sea, si de verdad nos pusiéramos a escuchar a las personas que tienen ARFID, sí. O sea, lo que experimentan en público, lo que experimentan con otras personas puede ser muy difícil. Ahora imagínate lo que experimentan internamente. O sea, también muchas personas, y esto es común en consulta, pues como no hay información común o en atenciones de primer contacto, ¿no? Sobre el ARFID, es común escuchar el ya me siento más tranquilo, ya más tranquila porque ya sé qué es. O sea, porque sí, a lo mejor si tengo atracones y luego compenso, puedo tener una noción de que a lo mejor es bulimia, ¿no? Pero ARFID, si no hay mucha información al respecto, la persona puede llegar a pensar que está mal, ¿no? Y sentir culpa, no por la comida, pero culpa por ser como es y vivir lo que vive y que haya tantos problemas a su alrededor por lo que come y lo que no come, ¿no? Cuando en realidad por dentro se siente muy mal. Entonces, sí, escuchar, ¿no? Escuchar a quien vive con ARFID mm, en todos los niveles, o sea, quien ya mejoró su calidad de vida, quien ya se está recuperando, se está sanando, que también le pueda dar esperanza a quien apenas se está dando cuenta que lo que tiene tiene nombre y se puede trabajar.
Eso que dijiste, lo que darle nombre a lo que estás sintiendo hace la gran diferencia porque entonces sabes hacia dónde ir. Melissa, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, vamos a dejar tus datos, pero dinos dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar contigo, toda esta parte. Claro, pues todas mis redes sociales se llaman igual, se llaman Food for My Wellness. En español sería como comida para mi bienestar, pero bueno, Food for My Wellness, ahí igual supongo que lo tendremos en la descripción y podemos trabajar con acompañamientos en línea, también de forma presencial. Yo estoy en la ciudad de Reynosa, en México, entonces si alguien nos está escuchando que esté aquí o que pueda venir aquí, aquí los veo, pero si no, pues doy consulta en línea ya desde unos 4 años y pues me encanta, ¿no? Yo feliz de acompañarles, de ayudarles, tanto adultas, adultas como adolescentes y sus familias, que bueno, creo que en ARFID es bastante común. Pero sí, todas mis redes sociales son Food for My Wellness, donde soy más activa es en Instagram, pero todas, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo YouTube, entonces Y además váyanlas, la verdad es que publica cosas súper interesantes, entonces vayan, denle clic y síganla porque pues no se van a quedar con las ganas de mucha información, información real, información certera, información que realmente te va a ayudar en tu proceso y bueno, teniendo tan pocos profesionales de la salud especializados en este trastorno, creo que una de mis recomendaciones sería pues ve con Melissa. Ella seguramente va a saber qué hacer. Y además siempre digo esto, si notas que estás trabajando con un profesional y no avanzas y estás estancado, primero, no estoy avanzando, sé honesto, porque a veces nos quedamos ahí por años creyendo que algo está mal en nosotros y a lo mejor simplemente es que necesitas cambiar. Entonces, te invito a que vayas, a busques. Vamos a dejar también el cuestionario por si de repente hay cosas que te saltaron y quieres hacerlo. Va a estar gratuito aquí abajo. ¿Algo que nos haya faltado decir, Melissa? bueno, lo único que sí creo que nos faltó decir, igual no es tanto mi área, entonces está bien que nos haya quedado ahí pendiente. Vimos las complicaciones o comorbilidades que pueden venir con la ARFID. Sin embargo, olvidé mencionar que, por ejemplo, los beneficios de la psicoterapia, que es muy necesaria en un trastorno alimenticio, estos beneficios se pueden aprovechar mucho mejor cuando hay una rehabilitación nutricional, para la psicoterapia en general. Si hablamos de ARFID, de un trastorno alimenticio en donde se experimenta mucha ansiedad, en donde tal vez coexistiendo con el ARFID hay otros trastornos mentales, hay otras afecciones en tu salud mental. Claro, la psicoterapia ayuda y ayuda mucho. Y sé que puede ser muy retador pedir ayuda nutricional porque sabes que vas a tener que comer y esto es retador. Pero de verdad, para que aproveches mejor la psicoterapia, para que sientas mayor motivación, para que puedas enfocar mejor tu mente, para esto y mucho más, todo el tema de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Un cerebro, un cuerpo mejor nutridos te facilita todo. Se me pasó mencionar eso, pero sí, o sea, más allá de lo que pase con hormonas, con los demás órganos, la salud cerebral, la salud mental, la salud emocional también se beneficia mucho cuando hay una rehabilitación nutricional. Y en un trastorno que es restrictivo, hablando de la alimentación, sí necesitamos esa rehabilitación nutricional, ya sea con alimentos, con suplementos, con lo que puedas, ¿no? E ir progresando. Claro, claro. Y tiene mucho sentido, qué bueno que lo nombras, porque al final un trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con alimentación. Entonces, no te puedes recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria si no te puedes alimentar. O sea, no hay forma. Entonces, el alimento, aunque sabemos que no es toda la causa, sabemos que es una parte, pero, o sea, yo he oído mucho, y el libro seguramente lo has oído, ¿no? De mucha gente se recupera sola, mucha gente se recupera con diferentes tipos de acompañamiento, pero lo que no puede faltar es que puedas ponerte una cuchara en la boca y sentirte feliz, porque si no, entonces no hay forma. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que eso tienen en común los trastornos de alimentación, como feliz o en calma, ¿no? O O sea, en porque sí, estoy pensando así en los demás, entonces como sentirte en calma con la comida
Y entonces ya ahí donde vienen las diferencias. Tal vez en otros trastornos alimenticios, para poder sentirte en calma con esa cuchara en la boca, necesitarás el trabajo de imagen corporal, ¿no? Tal vez en el ARFID necesites otro tipo de acompañamiento corporal, quizás sí somático, para reconectar con tu interocepción, tal vez para sentirte a salvo en tu cuerpo. Ya cada trastorno tendrá sus diferencias, pero sí comparten el poder comer, Claro, poder comer. exacto. Muchas gracias por este último comentario, Misa. La verdad es que creo que era importante que lo nombraras y gracias por traerlo. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí, tu tiempo, el espacio, que hayas venido con tu experiencia a compartirnos hoy. La verdad es que fue súper nutritivo y seguramente habrá muchas preguntas, entonces déjenos aquí abajo cualquier duda que tengan, ya sea directamente en Spotify, en Instagram, en su Instagram. Y pues yo creo que las dos muy contentas de contestarlas. Obviamente si son muy especializadas, se las pasaré a Melissa y ella las contestará en lugar de mí, pero bueno, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Ay, no, muchas gracias a ti, Carla, a todas las personas que te escuchan, frecuentan este espacio, que me parece una iniciativa muy bonita, muy necesaria. Gracias de verdad por la confianza, también eh, querer compartir sobre este tema, ponerlo sobre la mesa, crear conciencia. Me la pasé muy bien y espero que pronto sigamos coincidiendo. Claro, vas a volver a estar invitada, no te preocupes. Este espacio siempre repite invitados porque, bueno, hay episodios que les gustan mucho, que dan muchas preguntas al aire. Entonces, bueno, eres más que invitada de regreso. Gracias a todos por escucharnos. Compartan el episodio porque a lo mejor a ti no te pasa, pero conoces a la vecina, a la tía, a la prima, a muchas personas y nunca está de más mandar el episodio a esas personas. Creo que esa es una muy buena manera de ayudar en lugar de opinar solamente. Entonces, gracias y nos vemos en el episodio. Bye. Bye.